Son como yo, que tengo cierta capacidad de memoria. Aprendo algo y tengo que olvidar otra cosa. Como que te llena el espacio. Sí. Sí, llena el espacio. Pasas una materia, haces el examen y se te olvida. ¿O no? ¿Eh? Me acuerdo de muy pocas cosas de la escuela. Malamente. Esto es puro relleno, más cosas interesantes. Tal vez tenga una pregunta de esto. ¿Saben? Malamente no han llevado genética. Entonces no saben cuál es la diferencia entre transducción y traducción. Solo dan clases. ¿Qué es transducción? ¿Y qué es traducción? ¿Dónde ocurre la transducción? En el núcleo. ¿Y la traducción? Bueno, eso es importante. Entonces, yo puedo usar medicamentos que alteren la expresión del ADN en lo que es la transducción. O sea, en esta parte. O transcripción, más bien, pero está diciendo transcripción. Entonces, si yo hipermetilo o metilo el ADN, ¿qué pasa con la transcripción? Se inhibe. ¿Sí? No vamos a tener. Entonces, si hay un gen que yo no quiero que se exprese, podría dar un medicamento que aumenta la metilación de esa zona. Y entonces ya no vamos a tener producción de la proteína de ese gen. Muy bien. Entonces, hay inhibidores de la histona de acetilasa, o también hay inhibidores de metilación, si yo quiero que un gen se exprese. ¿Sí? ¿Qué hace la histona de acetilasa? Revierte la acetilación, que es un proceso muy parecido a la metilación. O sea, se cierra con un candado ahí. ¿Y qué pasa si yo inhibo la metilación? Abro el candado y ya se puede volver a ver. Y que vean el ADN como un libro de esos diarios que antes existían. ¿Alguna muchacha tuvo algún diario de esos que le escriben secretos y le ponen un candado? Muy bien, el ADN es más o menos así. Entonces la metilación es el candadito para que no lo vean. Yo ponía por una pendejada. Yo ponía por una pendejada. Una hoja así que hoy Y tenía escuela y hermanitos que desayuné no- burritos que de no- no sé dónde. Punto, güey. Yo le ponía la fecha. Güey, ¿tenías el de la voz? Sí. ¿Y en algún lugar alguien que te dio un candado que si se intentaba violar Con la plumita si querían abrirlo, transparente. estaba contestado? Compraban mis papás. ¿Alguien sabe lo que es? Así que hay un plan. ¿Y te lo compraste? Muy bien, transcripción. ¿Sabes? Ahora, eso es en la transcripción. Ahora, tenemos ARN, que le llamamos ARN no codificante, o ADN no codificante, podemos usar las dos palabras y no pasa nada. Mi mamá los compraba para regalos. Y este es el que tiene funciones regulatorias que anteriormente no se hablaba mucho de ellas. Entonces, lo primero, no se traducen proteínas, tenemos varios tipos de ARN no codificante, y entonces entre ellos unos importantes son ARN de cadena larga, ¿sí? Y el otro son los microARN. ¿Sí? Okay. Entonces, de los microARN, si se fijan, acá tenemos un gen. ¿Qué necesitamos para que pase para acá? ¿El ADN sale del núcleo? No. ¿Qué es lo que va a salir? ARN mensajero. Entonces, para que puedas producirse ese ARN mensajero es que necesitamos la transcripción. Si ya se llevó a cabo la transcripción de la proteína o del gen, entonces no nos sirve ya la metilación. Porque si yo metilo en ese preciso momento, de todas maneras ya tengo ARN mensajero acá afuera. Entonces hay otras medidas para regular la expresión genética. ¿Sí? Y es una medida reversible, que son los microARN. Entonces el microARN lo que va a hacer es que va a destruir el ARN mensajero para que no se pueda llevar a cabo ¿qué? La transcripción o la traducción. A ver, ¿cuántos dicen transcripción? ¿Y cuántos dicen traducción? Es la traducción. Porque el ARN mensajero ya está en el citoplasma,
ya la transcripción ya pasó. Lo que quiero frenar ahora es la traducción. Para que no se haga. Entonces, la célula, para regular la expresión genética, también puede usar inhibidores de la traducción, que es el microRNA. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, si yo les preguntara qué voy a hacer para inhibir la transcripción, ¿qué podría hacer? Metilar el ADN. ¿Y qué puedo hacer yo para inhibir la traducción? Usar microRNAs. ¿Sí se entiende? Bueno, es lo que hace la célula. En serio, me duele mucho que me hayan llevado genética, porque ya llevan, se entienden muchas cosas más fáciles. ARN de cadena larga, la verdad es que tiene muchas funciones y no les voy a preguntar nada. El transcripto del X. ¿Qué necesita que expliquemos? Es un ARN de cadena larga, o sea, se empieza a producir ARN de cadena larga y lo único que va a hacer es inhibir la transcripción, pero a nivel mega. No solo inhibe un gen, ¿sí?, sino puede inhibir todo un cromosoma o muchas partes de un solo cromosoma. ¿Okay? Solo actúa en un cromosoma. ¿Qué cromosoma crees que es? X. Y solo actúa en cierto tipo de personas. Las mujeres. O hombres con síndrome de Klinefelter. Y luego hay otros trastornos por ahí. Pero no viene mi duda, pero ¿cuándo sí viene una pregunta de esto? Del cuerpo de bajo. Yo se los ponía porque es algo curioso. Este transcripto de X forma el cuerpo de Barr, pero hay ciertas zonas que a veces no quedan totalmente cubiertas. Entonces hay partes de ese cuerpo de Barr que todavía pueden hacer transcripción de proteínas. Entonces en algunas pacientes con enfermedades autoinmunes tenemos transcripción del cromosoma X que está activado y también transcripción del cromosoma X inactivado, que es el cuerpo de Barr, en regiones donde se aumenta la inmunidad. Entonces son pacientes que tienen trastornos autoinmunes muchas veces. Pero eso mismo hace que, es lo que les expliqué, que las mujeres sean menos susceptibles a infecciones en general, ¿no? Así de, no, mi abuelita sí se enfermaba mucho, no. Es en general. Y que los hombres seamos una especie delicada que hay que cuidar. ¿El HLA se toma de los dos cromosomas o el inactivado ya no? Fíjate que el HLA creo que no estoy seguro si no estaba en el cromosoma, si estaba en otro lado. No me acuerdo. Estoy casi seguro que es otro cromosoma. Pero esto es más, cuando digo inmunidad, es expresión de citocinas o expresión de células y la actividad celular de la célula. Ya no leí más, así que no me puedo decir más. Pero ahí está el KDM6. De esto no viene nada, simplemente es un dato curioso también. Es R. Pero está bastante interesante esto. Esto es el futuro. Si alguien estudia genética como especialidad, mis respetos. Va a estar bien padre. Sí. Entonces, va a ser el futuro. Gestión celular, repasen los organismos que hace cada uno de ellos. Eso sí iba a preguntar. Sí. A ver, esto tal vez me pregunta. Ubiquitinas, proteosomas, muy importantes, sobre todo las enfermedades. Sí. O sea, acá no las enfermedades. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la actividad del cromosoma o del lisosoma? Principalmente eso.
Señalización celular, está muy básico. Les iba a poner una pregunta difícil de esto, pero luego la quité. Ayer estaba viendo las preguntas y dije, esta está muy buena. No, está muy buena. Pero desde el día que les dije, estos son los importantes, y ya lo obviamos esto. Entonces, es información extra que tienes en tu cabeza que no te va a servir mucho cuando pudiste haber metido algo útil de todo. De esto tal vez venga alguna pregunta. Matriz extracelular creo que no puse mucho. Si el caso de los genes, ¿qué contienen los genes y dónde están los genes? Que esa es una pregunta de histo. De aquí creo que no venía mucho. Y de aquí, tipos de células madre, repasen dónde están los nichos de sus tejidos. Muy importante. Next. ¿Qué más? ¿Hay algo más que quieran? Es con lápiz y rellenar bolitas. 69. Son muy poquitos. Sí, para cuando ya hayan contestado el examen, vienen y me pasan el comprobante. Muy bien. Traigan lápiz, borrador, pluma si quieren. Consejos cuando rellenan exámenes de bolitas. No contesten primero todo el examen y luego pasen las bolitas, o sea, no pasen las respuestas al patrón, a la clave, porque, y me ha pasado a mí, están rellenando bolitas y de repente se pueden saltar una y ya de ahí en adelante todo va a estar mal. Me ha pasado a mí, o sea, que hay alumnos que han sacado de que 10 de 100, nomás por ese pequeño error, y ni modo, problema de ellos. Entonces, ten cuidado. La vida es cruel. El semestre pasado, un alumno de histo no puso su examen ni matrícula en el examen y sacó 0. Yo anduvo llorando. Todo tenso. Es que les voy a decir, no es por ser mala onda, pero son detallitos que ustedes tienen que ser bien metódicos, porque luego van a venir exámenes que no van a ser con gente tan buena onda y ahí ya no hay piedad. En el examen nacional, si se equivocan en una cosa para identificarse ustedes, ya perdieron el examen nacional, es una vez al año y compiten contra 60,000 personas más. Entonces tienen que ponerse al tiro desde ahorita. No es así de que, es que no, hay que ponerse pilas. Muy bien. Puntos importantes. Todos estos son conceptos. Apoptosis, necrosis, muy básico. Cariolisis, pignosis y cariorexis también van a venir. Tipos de necrosis, bien. ¿Qué más? Apoptosis, condiciones fisiológicas y patológicas, van a venir casos clínicos sobre eso. Probablemente venga algo de cuáles son los cambios morfológicos que esperan encontrar.
Va a venir sobre BCL2 probablemente. ¿Cuál? BCL2. ¿Qué hace BCL2? Probablemente proteínas. Aquí va a poner otra pregunta. Voy a preguntar sobre esto. Si van entendiendo la onda, ya saben que Caspasa es la única que se necesita en la práctica. Yo no dije cuál. Que ustedes vean y saquen sus conclusiones. Muy bien. Todo esto viene de casos clínicos, pero o sea, es un concepto y las preguntas pues, van a varias. Pero sí es importante. Estrés oxidativo. El radical libre más reactivo. No sé si todavía dejé esa pregunta. Estoy posando con la foto. Eso sí no le escuché. O sea, Esta tarde nomás aprenderlo. Por eso. Está en el Robinson. Todos saben que lo sé. El antioxidante principal de las células, el sistema de glutatión. No me acuerdo si puse algo de vitamina E, A o vitamina C, pero por ahí ya no le tiraba algo de eso. De esto viene mucho preguntas, casos clínicos, ¿qué le está pasando al paciente? Y entonces estamos viendo Frank, al paciente. ¿ya no me lo depositaste, una verdad? hiperplasia, una hipertrofia, una atrofia, una metaplasia. Porque, ¿qué es la hiperplasia? ¿Y la hipertrofia? Solo puso una imagen. Chances sí se los pongo. Pero generalmente les pongo cosas que ya les di. Repasen esto, que es la metaplasia. ¿Qué tipo de metaplasias puede haber? Lo vimos también en el laboratorio. Metaplasia, ¿qué metaplasia vimos? Es famosa. ¿Qué otra metaplasia podemos tener? Intestinal o metaplasia columnar, eso es los ojos de barra. También lo podemos llamar así, metaplasia intestinal, metaplasia columnar. Espero que alguien esté viendo esto y se lo comparta a los del lab, porque a lo mejor me lo repaso. No, me voy a tener que ir antes, entonces. Muy bien. Compartan el mensaje. Qué lástima. Qué pena. Entonces, tal vez venga algo de eso. La acumulación de lípidos. Había una pregunta que era: ¿cuál es el pigmento exógeno más común? ¿Sí? Entonces era de listo. Alguien me preguntó, no sé si es no, es de la. Me preguntó si el uso de medicamentos aclarantes de la piel era ocronosis. Sí, porque podemos tener ocronosis endógena y ocronosis exógena. ¿Qué es ocronosis? Lo mencionamos. Es la degeneración del colágeno y que se pigmenta de ese color café y que causa melasma o esos manchas oscuras. Les dije, cuando la paciente quiere aclararse la piel y nadie le dice que la hidroxicloroquina o hidroquinona si se exponen al sol daña el colágeno y se pigmenta. Muchas cosas de vanidad y estéticas tienen sus efectos secundarios, que quiere verse bonita la persona y termina viéndose peor de lo que estaba inicialmente. La vanidad se paga bien caro. Todo es vanidad.
Néstor, ¿qué más te parece? Hay algo de calcificación distrófica metastásica, envejecimiento celular nunca. ¿Alguna duda específica que tengan ahorita? Hiperemicogestión, estas patologías. O sea, sí van a Carly, no les voy a poner una radiografía o algo así. Edema pulmonar agudo. Esto sí, tal vez les pregunte que se está ocurriendo de una cirrosis, como caso clínico, o sea, paciente que trae insuficiencia respiratoria y luego el camino de edema pulmonar agudo, ¿qué es lo que cuáles de las siguientes fuerzas probablemente está en contra de esto, ¿verdad? Algo así. O paciente con cirrosis, o paciente que tiene desnutrición. Probablemente, si es que viene una pregunta. Cirrosis por dos personas en la tabla. ¿Cómo puedo identificar cuáles son los No, a ver, me regreso a la tabla. La cirrosis presenta dos mecanismos por los cuales se produce el edema. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, si yo tengo un paciente con cirrosis, ¿qué mecanismo favorece el edema? ¿Cuáles dos? Exactamente, aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión osmótica. ¿Okay? Entonces es lo mismo, si tengo un paciente con edema pulmonar, aumento de la presión hidrostática. Si tengo un paciente con edema y tiene glomerulonefritis, disminución de la presión osmótica. Eso es lo que hay que tener como consultas que le está pasando al paciente. Puede venir un caso clínico del paciente que trae esto y esto y esto de su historia clínica. ¿Cuál de los siguientes es la causa más probable de eso? Entonces hay que repasar cuáles son los datos de la historia clínica. Fíjate que luego me quedé con la duda, me preguntaste que si eran anticuerpos que iban dirigidos contra los fosfolípidos. Y lo que pasa es que esos mismos anticuerpos se unen a la plaqueta y la activan. Entonces son favorecedores de trombosis. Y luego vi que la causa no se sabe todavía exactamente. Creo que viene una pregunta que es así como, ¿esto cómo lo describirías? ¿Como una hemorragia, una petequia o un hematoma? Entonces, esto viene, que podría ser cuál es el primer paso en la hemostasia, o vienen preguntas de esta parte, así como está, como unas 2, 3 preguntas. Que puede ser alguna enfermedad, como trombostelia de Lanzmann, síndrome de Lamarck-Solier, enfermedad von Willebrand, tal vez no, porque es muy obvia. ¿Cuál es la proteína deficiente en la enfermedad de von Willebrand? Entonces está muy obvio. Ya imprimí el examen. Muy bien. Muy bien. Selectina E, selectina P o glucoproteínas. Sí, creo que podría venir alguna pregunta de qué proteína está involucrada en el desbordamiento, cuál es la adhesión o cuál es la regulación. Entonces, de la vía extrínseca, para empezar, es la vía corta. Entonces, yo tenía no me gustan las mnemotecnias, pero muchas veces me imagino, quiero pensar cosas, entonces decía, pues si es la vía extrínseca,
paradójicamente es más corta que la vía intrínseca, que yo pensaría que es la más corta. No sé, pero no, mejor no les digo porque luego se van a confundir igual que yo. Entonces ustedes inventanse algo para aprendérselo. Por eso les decía, seguros que lo hayan. Entonces la vía extrínseca es la más corta, pero yo creo que es más fácil si se lo aprenden así. ¿Sí? ¿Cuál es la vía del factor tisular? Pues el factor tisular, factor ¿qué? Que activa el factor 7. Ya. O sea, vía del factor tisular, ¿cuál es el factor más importante? El factor 7. Se acabó. Y lo importante es que, como es la vía más corta, se valora con un tiempo o con una prueba de coagulación que es la que tiene las siglas más cortas. Y la vía más larga se mide con una prueba de coagulación que tiene unas siglas más largas. Así de ridículamente intento aprender las cosas. Muy bien. Apréndanse warfarina y heparina, ¿no? Cada uno. Todavía no les puse preguntas del modelo contemporáneo, entonces. Doctor, yo tengo una pregunta. Un paciente, ¿cómo sabes cuándo hay que administrar heparina y warfarina? Buena pregunta, no sé. Hay guías, entonces normalmente la heparina la das en situaciones controladas. Cuando estás en el hospital se prefiere usar heparina. Y la warfarina generalmente se la dan a los pacientes cuando ya se va a ir a su casa, porque es un medicamento que es tomado, no es inyectado, tiene menos reacciones adversas que lo van a ver en farma. De hecho, lo vamos a ver también nosotros. Hay una coagulación que ocurre o trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, le das heparina para que el paciente no coagule, pero paradójicamente al administrarle la heparina le induces coagulación al paciente. Está bien raro eso, lo vamos a ver más adelante, entonces mejor no me adelanto. Bueno, de aquí sí viene, miren, lo importante de la cascada de coagulación, los factores más importantes, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9, 10. Sí, ¿qué otra cosa? La función de trombina, ¿cuál es una de las principales funciones de la trombina? Convertir fibrinógeno en fibrina. Yo creo que si se saben eso ya no necesitan aprender más de la cascada de coagulación. No sé, pero ya se aprendieron gran parte o la parte más importante, ¿sí? Porque desenlaza todo. De aquí, acuérdense que el fibrinógeno se polimeriza, se convierte en fibrina y entonces hay una proteína que se encarga de cortar. ¿Cómo se llama esa proteína? Plasmina. Y entonces, ¿cuál es el desecho que tenemos de dímelo? Entonces, ¿cómo podemos medir si el paciente está coagulando? Entonces, si yo tengo un paciente y sospecho que tiene una coagulación, por ejemplo, si sospecho que tiene una trombosis venosa profunda, porque llega el paciente a urgencias con dificultad para respirar y se siente muy mal, entonces digo, este paciente ya estuvo mucho tiempo sentado y de repente se paró y empezó con sus síntomas, probablemente tiene un embolismo pulmonar. Y entonces, ¿cuál es el sitio más frecuente de origen de los embolismos pulmonares? Las piernas, una trombosis venosa profunda. Entonces, si yo sospecho de una trombosis venosa profunda, le pido un dímero D, ¿y cómo va a estar? Elevado. ¿Sí se entiende la lógica? De esto viene la teoría de Virchow. También funciona en portería. La teoría de Virchow, muy importante, enfermedades que son procoagulantes o protrombóticas. Y apréndanse este cuadrito. Síndrome de anticuerpos fosfolípidos. ¿En quiénes lo vamos a sospechar? Pacientes que tienen trombosis recurrentes, abortos de repetición, vegetaciones y trombocitopenias. Si batallan para aprenderse todos, si saben que es una enfermedad de trombosis, entonces lo único que necesitan aprenderse es abortos de repetición y ya. Porque saben que es una enfermedad trombótica, entonces va a tener un historial de trombosis. ¿Y qué son trombosis? Pues trombosis frecuentes, trombocitopenia, vegetaciones. Lo único que nos necesitamos aprender es abortos recurrentes.
Entonces va a ocurrir en quiénes, mujeres. Y les dije que estaba asociado a una enfermedad autoinmune, lupus generalmente. Entonces, es lo más frecuente, pacientes con lupus desarrollan muchas veces síndrome antiinflamatorio. Mi esposa consultaba a una pareja y la muchacha tenía lupus y ya había tenido un montón de abortos. Creo que al final logró tener un bebé. Tienen pacientes jóvenes, ¿no? Y creo que la esposa del gobernador, Samuel García, también tiene síndrome antiinflamatorio porque estuvo haciendo un tratamiento para tener bebés porque había tenido abortos de repetición. Creo. Andaré del chisme sirve de algo. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas líneas? Desenlace de los trombos. ¿Qué le puede pasar a un trombo? Se puede propagar, embolizar, diluir, reorganizar. Esta parte yo creo que lo más importante es saber qué es un émbolo y qué tipos de émbolos tenemos. Tenemos dos tipos, arterial y venoso. ¿Cuál es el sitio de origen más frecuente de los arteriales y cuál es el sitio más frecuente de los venosos? ¿Y cuál es el órgano más afectado de los arteriales y cuál es el órgano más afectado de los venosos? Entonces, son tres cositas, hacen una tabla: embolismo arterial, embolismo venoso. Luego, sitio de origen más frecuente, y ya en el arterial, corazón, fibrilación auricular, turbulencias, etc. Y de embolismo venoso, trombosis venosa profunda. Órganos más afectados en el arterial, miembros pélvicos principalmente. Y luego ya pueden poner un montón de órganos más, el cerebro y riñones y órganos con circulación terminal principalmente. Y del embolismo venoso, pulmones. Y de hecho allí, si se les presenta un caso clínico, ya van a saber hasta si llega un paciente con necrosis distal de los pies, ¿y cuál es el origen más probable? Y si les pongo ahí un montón de causas de que trombosis venosa profunda, fibrilación auricular, no sé, diabetes y otra, ¿cuál pondría? Fibrilación. Bueno, nomás por aprenderse ese concepto, esas cuatro cosas, ya tienen un montón de respuestas. Viene algún caso de embolismo de líquido graso o embolismo de líquido amniótico, viene uno de cada uno. Pero no necesariamente les pregunté qué es esto, una embolia de grasa, sino les puedo preguntar otras cosas que vienen ahí. ¿Cuántos mililitros se necesitan para? No sé, no. Infartos creo que viene, ¿qué favorece un infarto? Que sería esta última parte, esta. Irrigación doble, circulación, órganos con circulación arterial terminal, que pasa en la oclusión lenta y de la diferencia de la oclusión rápida, tejidos vulnerables. Yo creo que este diálogo lo tiene bastante presentado. De choque, creo que se acaso hay unas dos preguntas. No, ya, a ver, no, la quité. Sí, es cierto. Venía un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, pero ya lo quité. No, ya lo imprimí, ya.